En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor, abre mis labios. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos la lectura para este segundo domingo del tiempo de Adviento. La lectura del día de hoy la encontramos en la página 1416. 1416. Mateo, capítulo 3, versículos del 1 al 12. 1416. Mateo, capítulo 3, versículos del 1 al 12. Y dice así: En aquel tiempo se presentó Juan el Bautista, proclamando en el desierto de Judea, convirtiéndose, perdón, un segundito que lo mato. En aquel tiempo se presentó Juan el Bautista, proclamando en el desierto de Judea: Conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. A él se refería el profeta Isaías cuando dijo: una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Juan tenía una túnica de pelos de camello y un cinturón de cuero, y se alimentaba con langostas y miel silvestre. La gente de Jerusalén, de toda la Judea y de toda la región del Jordán, iba a su encuentro y se hacía bautizar por él en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos fariseos y saduceos se acercaban a recibir su bautismo, Juan les dijo: raza de víboras, ¿quién les enseñó a escapar de la ira de Dios que se acerca? Produzcan el fruto de una sincera conversión y no se contenten con decir: tenemos por padre a Abraham, porque yo les digo que de estas piedras Dios puede hacer surgir hijos de Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. El árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua para que se conviertan, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en su mano la horquilla y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego inextinguible. Es palabra inspirada por Dios. Te alabamos, Señor. Gracias para ustedes, Dios nuestro Padre, su Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, ya el domingo pasado habíamos mencionado que Mateo va a ser el texto que nos va a acompañar en este año litúrgico, y para quienes quieran ir hacia unos datos más de tipo de análisis, así del texto, lo que ahí la gente que hace cosas así técnicas llama exégesis, está el video de Carolina Artana, que hace un poco de análisis más histórico. Entonces no nos vamos a meter por ahí, sino vamos a mirar un poco internamente y reflexionar en cómo se articula este texto con la vida de la comunidad cristiana y nuestras vidas. Estamos leyendo a Mateo, y eso es importante tener en cuenta porque a veces como que nos pasa como con la historia. Es decir, nos lleva tiempo, en general, desde que somos más chicos, a ir creciendo, que los dinosaurios, Sarmiento, Lutero, Cristo, no ocurrió todo al mismo tiempo. Es decir, cuando uno es más chico, bueno, todo ocurre junto en algún momento, que debe ser anteayer, más o menos. Bueno, después poco a poco eso se va abriendo en ciertas miradas, ¿no? O sea, como mira la historia, la mirada de Occidente también, porque uno en otras regiones, la concepción de la historia también es diferente. Y a veces tenemos esta cosa de que universalizamos nuestra forma de mirar al mundo, y entonces
Si el otro lo mira de otra manera que la nuestra, bueno, tenemos esta cosa de posicionarnos, al menos con extrañeza. Decía alguien hace mucho tiempo, una persona inglesa que había viajado de grande, y cuando volvía decía que si le había gustado. Sí, dice, fue muy lindo viajar. Dice, pero no sabés, todos manejan el lado equivocado. Claro, cuando se vive en una isla que se conduce del lado izquierdo, y cuando uno ha vivido siempre conduciendo del otro lado, entre comillas, si había una de las cosas que me ponía muy nervioso era cuando iba de acompañante en auto y me llevaban en Jamaica, entraban a una rotonda y se entra para el otro lado, y ahí es como que el corazón hace tutún, tutún, y aunque racionalmente uno lo sabe, bueno, pasa mucho y uno lo nota después de estar mucho tiempo en algún lugar que se conduce sobre la izquierda, uno empieza a chocarse en el supermercado con los changuitos cuando vuelve, porque aquí la gente más o menos mantiene, y después de estar en otro lado, también uno descubre que uno empieza a chocarse con los demás hasta que se reacomoda. Entonces, el mundo es una gran construcción de ideas, valores. Y entonces, por eso, leemos a Mateo. Claro, lo leemos con por ahí, cantaba Grace, 2000 años de distancia. Entonces, nunca vamos a leer al Mateo de época. Nunca. Porque tenemos 2000 años de distancia. Tenemos luz eléctrica, tenemos telégrafo, bueno, a ver, algo más moderno, tenemos internet, a veces. Y los más chicos y chicas que vienen, ni siquiera podrán imaginarse un mundo sin internet. Como nos cuesta a nosotros, el problema cuando tocamos y no hay luz. Y ahí nos desesperamos de algo que era simplemente naturalizado. Y en muchos lugares eso no está siquiera. Pero en nuestros mundos eso está presente y a veces lo que nos pone es una dificultad de poder mirar de manera más amplia. El relato de la predicación del Bautista que nos trae Mateo tiene mucho que ver con las preguntas también de esas comunidades, que después, bueno, veremos si son las mismas que tenemos hoy en día, o no, o si tenemos otras. Y ahí hay que tener cuidado porque nuestras preguntas no van a encontrar respuestas absolutas en el texto de hace 2000 años. O sea, no podemos ir a mirar el recetario de hacer comida de hace 2000 años porque probablemente hoy nos intoxicaríamos. Entonces, hay que tener cuidado con esta distancia de cómo leemos. Y como pista, bueno, la comunidad de fe, la comunidad cristiana, siempre lee desde, con y a través de Jesucristo. Es decir, la historia es un dato importante, pero no es criterio de lectura. O sea, es un ídolo, un falso criterio, igual que la idolatrización del libro que llamamos Biblia, que en realidad es libros, porque Biblia es un plural. Biblos singular, Biblia plural. Siempre leemos a través de la presencia viva, constante, de todos los tiempos de Jesucristo, que es este elemento que juega persona que pivota, porque interpreta y al mismo tiempo es interpretado. Entonces, bueno, esta instancia, que encontramos ahora el texto tal como lo tenía posiblemente la comunidad donde Mateo está, que sí, hay alguna cuestión posible de la historia, es que sí, era una comunidad fuertemente vinculada a la historia, a la propia historia de Israel. Es probablemente una comunidad judía cristiana o cristiana judía, como lo quieran. Entonces hay muchas preguntas de cómo la fe relee. Cosa que no lo vamos a encontrar en Lucas, porque Lucas escribe para gente griega, que tiene otro mundo. Y después todo esto lo leemos nosotras y nosotras con algunos años más. Así que las posibilidades se complican bastante cuando queremos quedar atados a aquello que llamamos histórico. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Finalmente,
Lo que tenemos es el texto que tenemos delante y ya los autores y autoras no están. El estructuralismo dice que el autor muere en el texto, ¿no? Que ahora lo que hay es texto. Y a través de Jesucristo leemos. Por eso, para entrar en este texto ahora, tengamos eso en cuenta. Lo que tenemos en parte aquí es esta necesidad de una comunidad, que tal vez también es nuestra, o no, de conectar su propia vivencia de fe con lo que está ocurriendo. O sea, es un texto que interpreta y reinterpreta lo propio de este grupo. Entonces hay que ver cómo reinterpreta lo propio que es nuestro hoy en día. Es decir, esa es la parte que tiene que entrar como elemento vivificante aquí. Cómo se articula lo propio, cómo se reinterpreta, cómo se articula. Y uno de los temas importantes aquí es poder conectar la experiencia de fe con lo que está pasando. Por eso las referencias al profeta Isaías. Es decir, estas referencias que están es de alguna manera conectar la experiencia profética. Para mí, hay muchas gracias. No todos los días, ¿eh? Conectar con las tradiciones. Y cuando se dice, bueno, los profetas anunciaron, bueno, los profetas hablaban en su época. Lo que pasa es que posiblemente nunca pensaron que esto que va a ocurrir después hubiese sido de esa manera. Es más, muchos lo esperaban de otra. Lo que pasa es que luego se vuelve a encontrar cosas que aquellos que fueron los autores y autoras ni sabían que estaba ahí. Y conecta la experiencia de la lectura cristiana con la tradición de la profecía de lo que nosotros y nosotras llamamos Antiguo Testamento, Primer Testamento, como quieran llamarlo. Y la tradición profética no es la misma que las otras necesariamente. La tradición profética siempre mantiene abierta la expectativa de que Dios actúa en la historia y trae transformaciones a la vida de las personas, especialmente aquellos y aquellas más vulnerables. La historia de Israel como un pueblo esclavo en Egipto que Dios interviene y le libera. O sea, el Dios que entra en la historia y está presente no es el Dios fuera de la historia, sentado en algún lugar. Nosotros tenemos la costumbre a veces de poner el trono de Dios demasiado lejos, ¿no? Y el trono de Dios, bueno, el recorrido litúrgico nos lleva. El trono de Dios en Jesús, finalmente, como Cristo Rey, es la cruz. Y la cruz está colocada en la tierra. Es decir, el ascender a los cielos posiblemente no es tan lejano como lo imaginario nuestro. O sea, los cielos, el mundo, o sea, el mundo de Dios, probablemente es mucho más cercano y tal vez convive en algo que para nosotras, lo tenemos a veces muy lejos. Claro, porque en el fondo, mientras más lejos mejor, porque menos molesta. El problema es cuando está cerca. Cuando está cerca, pasa lo que dice acá el Juan, el bueno del Bautista. Es decir, cuando está cerca, la distancia entre la espiritualidad y la vida cotidiana, y se achica la distancia. Y si esto está simultáneamente conviviendo, ese viejo modelo de Lutero de los dos regímenes, ¿no? Donde convive simultáneamente, no hay una cosa lejos y otra acá, sino ese modelito de Lutero que pasó como hay algo más, pero donde las dos esferas conviven, están conviviendo en el mismo lugar. Entonces, claro, la relación de la fe, de lo que llamamos la vida espiritual, está simultáneamente relacionada con la vida cotidiana. Por eso,
algunos de los que se acercan simplemente lo están haciendo, y eso es lo que Juan está denunciando. Quieren arreglar sus cuitas con Dios, pero no están dispuestos de hacer ningún tipo de cambio en sus vidas cotidianas. Más allá de la discusión sobre la gracia, la fe, las obras y las cosas, pero no olvidemos que inclusive en nuestras tradiciones protestantes, lo que pasa con los demás y las demás no es un tema secundario. La fe y el amor es la misma cinta de transmisión. Es decir, no hay ahí una ruptura. Por supuesto que para la cuestión teológica más afinada, ni la fe ni el amor son obras de mérito, sino consecuencias. Y está bien, no es para entrar en una discusión de eso. Pero lo que no pueden ser es ser separadas. Es decir, mi fe, en el sentido comunitario, no puede estar separado de aquello que hace al cuidado y al bienestar de los y las demás, que es el problema que Juan les está diciendo a estos pibes, ¿no? A los, no veo, a los fariseos y a los saduceos, que están peleados entre sí, se odian, pero bueno, al bautismo van igual, por las dudas. Es decir, interesante que dice, yo les, o acá decirlos porque es muy argentino esto, yo los, probablemente el objeto indirecto va mejor, pero bueno, está traducido así. Yo los bautizo con agua para que se conviertan. Y después dice, Él que viene los bautizará en, no es lo mismo, una cosa es con y otra cosa es en. A veces estas cosas del lenguaje pasan de largo. El Espíritu Santo, sumergidos en. Claro, el bautismo cristiano posterior no es exactamente igual al de Juan. El de Juan es un bautismo que el mismo Juan acá en este texto mateano nos dice genera conversión. O sea, el bautismo con agua genera conversión. No es conviértanse para ser bautizados y bautizadas, sino el agua produce. Pero dice, después den los frutos, ¿no? A ver, ¿cómo dice? El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. El árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Bueno, algo dice ahí. Claro, podemos también ir por el lado que el cristianismo ha hecho mucho. Es decir, bueno, lo que pasa es que Juan era muy del Antiguo Testamento y esa versión trucha de decir, bueno, el Antiguo Testamento era un Dios malo y con Jesús viene un Dios bueno. No, es una versión muy trucha del cristianismo esa. Y también es una versión del cristianismo antijudío. Entonces, uno dice, bueno, trucho y antijudío como versión. No, Dios en Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y no seremos juzgadas y juzgados por nuestra fe para con Dios y nuestra relación con la gracia, porque ahí Dios nos ha concedido el perdón en Cristo. Por eso hay que tener cuidado cuando usamos la noción de pecado, porque el pecado es una relación con Dios. Y Dios nos los ha perdonado. Pero Dios no se mete, en principio, y ahora total está más o menos dentro de lo que dice Lutero, así que no creo que venga un juicio por herejía, pero nunca se sabe, cuando por ahí a uno lo llaman que uno puede terminar en Comodoro Pi. Pero ¿qué es lo que pasa entonces? Los pecados son perdonados. El daño que le hacemos a nuestros semejantes, no. Y las consecuencias vienen igual. Ahí está el punto. Es decir, Dios perdona. Por eso cuando a veces se dice tal cosa contra esto, cuando es un pecado, en teológico, un lenguaje teológico trucho también, tiene un gran peligro. Minimizar el daño. Bueno, los pecados son perdonados. El problema es que mucho de eso que se le pone la palabra pecado, porque parece que suena fuerte y todo el mundo se ríe del pecado, recordarán la obra esa hermosa, El diluvio que viene, hace años, hermosísima, que una de las canciones en El diluvio que viene es Qué pena que sea pecado. Claro. ¿Por qué?
Dios perdona los pecados, pero ¿qué pasa con el daño hecho a los y las demás? Eso requiere algún tipo de reparación en lo que es la justicia. ¿Qué es lo que está diciendo acá el Bautista a los fariseos y a los, ¿quién más? Los saduceos que están ahí? Están tratando de tapar todo aquello que deberían cambiar con un poco de agua. Y les dice, no les va a funcionar, les está diciendo. Y el mensaje del Bautista, ahora releyéndolo, también es para nosotros y nosotras. Tampoco nos va a funcionar. Sí, el Señor en su reino último nos hará lugar, pero entre tanto, nuestra responsabilidad está que la fe que decimos profesar y tener, nuestro vínculo con Dios, en la misma cinta de transmisión se convierta en la constante búsqueda de justicia y de bienestar para con nuestros semejantes y para con la creación toda. Con nuestras rupturas, totalmente, pero también poder confesarlas, no para seguirlas repitiendo, sino para dejarle un poco de lugar a que el Espíritu Santo nos pueda mover a ser un poquito diferentes cada día. Entramos así al segundo domingo de Adviento y con un elemento de esperanza sobre nuestro texto. Que el Señor nos guarde en su gracia. Amén. Oh Mesías prometido, ven tu pueblo a redimir. Dios escucha su gemido y no tardes en venir. Ven, Señor, a confortarnos, ven a ser nuestra salud. Ven, gran Rey, a liberarnos de tan dura esclavitud. Enviado por el Padre y testigo de su amor, desde el cielo descendiste a traernos su perdón. Ven, Señor, a confortarnos, ven a ser nuestra salud. Ven, gran Rey, a liberarnos de tan dura esclavitud. Hoy venimos a ofrecerte todo nuestro corazón, ser testigos tuyos siempre es nuestra única misión. Ven, Señor, a confortarnos, ven a ser nuestra salud. Ven, gran Rey, a liberarnos de tan dura esclavitud.